Bueno, pues ya estamos aquí también en Facebook y en Instagram. A ver. Fenomenal. Bueno, María, ¿cómo estamos por ahí? Muy bien, muchas gracias. Muy emocionada de estar aquí, Carmen. Para mí, ¿Dónde estás exactamente ahora? pues ahora estoy en Malinalco, que es un pueblito muy pintoresco a 1 hora y media de la Ciudad de México. Muy bien, muy bien, muy Así bien. que sí. Bueno, María, pues nada, ya sabes que estamos realizando así como entrevistas en directo, pues para saber un poco las experiencias de vosotras como alumna, en este caso de la formación de cuentoterapia. Tú te formas en la Escuela de Cuentoterapia de Ciudad de México, que ya hemos tenido también algunos otros compañeros y intentamos cada mes pues traer alguno. Pero bueno, la pregunta un poco de rigor, bueno, antes de nada es que me gustaría que te presentaras, que nos dijeras pues un poquito quién es María, a qué se dedica y un poco cómo llegó a la cuentoterapia. Claro que sí, Carmen. Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Soy parte de tu club de fans, así que para mí es un honor estar aquí. Y, y pues yo soy María, principalmente a lo que me dedico es a ser mamá de mis 3 niños que tienen 11, 9 y 6 años. Y además de eso, pues por lo mismo yo estudié recursos humanos, pero siempre me han encantado los niños y el mundo de la psicología y de la pedagogía es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Así que después de trabajar algunos años en recursos humanos, al ser mamá y ver que esto es cosa que es más difícil de lo que nos cuentan, nos imaginamos, eh, empecé a tomar cursos y me empecé a preparar y me empezó a cambiar la vida. Como que llegó un momento cuando mi grande tenía a lo mejor unos 5 o 6 años, que yo decía, es que qué difícil es esto. Me acuerdo que un día llegó mi esposo y yo lloraba y le decía, es que ya no sé qué hacer, ya no sé qué libro leer, ya no sé qué curso tomar, porque por más que intento hacer cosas, las cosas están peor y cada vez me llevaba peor con mi niño grande, tratando de llevarme bien. Entonces era muy frustrante. Y por ahí conocí la crianza consciente, escuché una doctora, una conferencia y me encantó. Así que me metí a estudiar y ahora soy asesora en crianza. Llevo 4 años haciendo esto, feliz, me encanta. Soy asesora en crianza consciente, así que acompaño a los padres pues en este camino de la crianza, ¿no? Porque además yo digo que lo más difícil de ser padres para todos los que tenemos más de un hijo, es que ya que aprendes a ser padre, ¿sabes la receta? Nace un hijo totalmente diferente. Entonces ahora ¿Sí? hay que aprender cómo lidiar con esta nueva personita, con sus propios miedos, sus propias motivaciones. Entonces, eso es lo que hago. Principalmente acompaño 1 a 1 a los padres en un proceso de 12 semanas y también doy a veces cursos, talleres y demás. Y pues en ese camino conocí la Pero cuentoterapia. perdona que te interrumpa ahí, porque me interesa mucho esto que estás diciendo. Cuando tú dices que asesoras a los padres, no es que tengas un grupo de padres, sino que dijéramos lo haces como individualmente. Tengo las dos formas. Principalmente lo que más hago es 1 a 1, ya sea generalmente son madres, con la mamá, pero a veces tengo también parejas, y entonces lo hacen en pareja el proceso, y es un acompañamiento, y por eso digo que no es tanto una asesoría, sino un acompañamiento, porque el proceso es personal, porque es encontrarse con sus propios miedos. En la crianza consciente descubres que mucho de lo que te choca, mucho de lo que peleas con tus hijos son tus mismos asuntos quizás sin resolver, tus propios miedos, tus propias frustraciones de la vida que simplemente se reflejan en el día a día con los niños. Entonces, principalmente lo hago 1 a 1, aunque de vez en cuando, a lo mejor 1 o 2 veces por año, abro grupos. Y entonces son grupos de 5 o 6 madres en el que hacemos este acompañamiento, pero de manera grupal. Y eso también es muy enriquecedor. Porque Claro. ¿no? O sea, porque cuando te das cuenta que no eres la única que llora por las noches después de gritarle a tu niño, o que no eres la única que ya no sabe cómo hacer para que su hijo coma verduras, ¿no? O sea, y te das cuenta que estás en el barco, de la vida, con muchísimas madres y padres, pues batallando en este día a día de la crianza, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo, no sé si esto existe en España, pero si no debería existir, porque lo considero súper interesante. Antes dijéramos que no se tenían estas guías, ¿no? Para ser padre, que a mí me parece la asignatura más difícil que hay en la vida.
pero bueno, sí, y sobre todo a mí lo que me parece interesante es que tú no te has formado únicamente teóricamente, sino que lo aplicas a tus 3 hijos. O sea que tienes ahí una experiencia de decir, bueno, yo sé de lo que estoy hablando, ¿eh? No, no Así hablo es, oye, y solamente por digo, hablar. ahora digo que mi relación con mi tercero es mi doctorado en maternidad, porque la vida te pone retos interesantes, pero la verdad es que también es una invitación, y eso es algo muy padre, que la maternidad, la paternidad, es una invitación a la transformación. O sea, si quieres aprovechar Claro. este rol para adentrarte, conocerte y rascar lo más profundo de ti, es la transformación más increíble. Entonces Uh-huh. ha sido una experiencia padrísima y es un honor para mí acompañar a los padres, a las madres sobre todo, y ser consciente de esta transformación. Es como, yo digo que es como si nos pusiéramos unos lentes después de hacer el trabajo y ahora es como si vemos la vida de otra forma. Entonces un berrinche de un Claro. niño, en vez de ser, ay, el niño marqueado y es que este siempre se porta mal, o sea, lo podemos ver con esos ojos curiosos, ¿no? Y con esos ojos de qué estará necesitando mi niño ahorita que está así, ¿no? Claro. Y te vienen más mamás que papás. Sí, sí, te diría que 90% de mis clientes son madres. Mm. Hombre, lo suyo sería que fueran los dos, ¿no? Sí, sí, cuando ha sido proceso en pareja, la verdad es que es algo increíble. Pero, ¿sabes algo, Carmen? También, no sé, supongo que eso culturalmente en México quizá es distinto en España. No sé cómo sea en España, pero yo veo que en países desarrollados, o no sé, culturalmente quizá es distinto, pero en México mayormente, no en todos los casos, pero en una gran mayoría las mamás estamos a cargo de los niños. Y digo, incluso a lo mejor trabajamos o no trabajamos, pero los padres están más concentrados en proveer, ¿no? Y claro que hay Uh-huh. padres que son los que se encargan, o sea, hay casas en las que es lo contrario, pero si decimos la gran mayoría, así es. Entonces, muchas veces el padre no tiene el tiempo o el interés, o sea, no está tan en contacto con esto y entonces no se echa ese clavado, pero lo interesante, y yo lo viví en carne propia, es que yo digo que este trabajo es como se me olvidó el nombre técnico, pero como cuando echas una piedrita en el lago que está calmado y las Ajá, ondas, poco a poco, claro. hay piedras que no llegan, hay ondas que no logran llegar a la orilla, pero los que están cerca es como esa orilla que llega a recibir la onda y entonces el cambio es de familia, o sea, de verdad Claro. que con paciencia y como digo, muy poco a poco y con corazones dispuestos, ¿no? Pero es padre que al final del día, aunque el trabajo lo haga una persona, el resultado sin duda es o sea, todas tus relaciones se ven afectadas de forma positiva al hacer este trabajo. Uh-huh. ¿Y esto lo empezaste a hacer cuando tenías ya 2 hijos o ya después del primero? ¿Y los otros 2 ya es cuando ya tú has recibido, dijéramos, esta formación de crianza consciente? Pues mira, cuando Andrés nació, yo vivía en Nueva York y digo, sin extenderme mucho, ahí conocí un programa al que me invitaron de esas diosidencias que te caen porque eran para ti. Por azares del destino en el parque conocí a alguien que me platicó algo que yo aparte entendí que era otra cosa. Y llegué a este grupo que era un acompañamiento para las madres de los 0 a los 3 años. Increíble, era un grupo de apoyo. Y entonces yo cuando fui ahí decía, ¿qué es esto? Imagínate, viviendo lejos de mi familia, ¿no? Digo, y aunque las demás sí tenían a su familia cerca, pero era increíble este acompañamiento porque te das cuenta que no eres la única, lo que mencionaba hace rato, ¿no? La única que llora en las noches, la única que el bebé no duerme, ¿no? Te das cuenta que todos, y con un apoyo además muy profesional. Y me gustó tanto que dije, yo quiero hacer esto. Y me empecé a formar en ese grupo para yo ser instructora. Y justo me regresé a vivir a México. Entonces regresé ya como con media carrera, pero como que el freno de mano. Yo estaba embarazada de mi segundo. Y entonces ahí cuando regresé a México me dediqué a recursos humanos un rato y más bien cuando ya tenía los 3 fue cuando hice la formación, cuando decidí dejar recursos humanos a un lado y fue cuando hice la formación en crianza consciente y empecé a dedicarme a esto. Muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces llegó la cuentoterapia a tu vida, ¿de qué forma, cómo? Pues fíjate que fue un regalo de cumpleaños, Carmen, te voy a contar, porque hace un año exactamente yo estaba en Holbox, que si no han ido es una playa de esas de película que no puedes creer que existan. Tenía muchísimas ganas de ir y el chiste es que logramos organizar el plan con unos amigos y fuimos además con unas familias lindísimas. Yo estaba feliz y esta semana fue mi cumpleaños. Y una amiga, una gran amiga que tiene una fundación a la que quiero muchísimo, me cuenta, me dice, oye María,
Fíjate que una amiga mía, Ale, que tiene un lugar que se llama Mi Centro, va a hacer me mandó este video, una invitación, es la cuentoterapia. Y yo abro los ojos y le digo, no puede ser, Susi. Le digo, esto es lo que llevo buscando toda mi vida. Yo como que llevaba tiempo buscando cuentos, o sea, cursos de cuentos, como que es algo que me llama mucho la atención, pero no había encontrado nada. Y entonces digo, ay, qué interesante. Y me dice, ay, es mañana a las 8 de la noche, no me acuerdo qué hora era, para que nos acordemos de conectarnos. Y claro que de vacaciones en la playa se nos olvida. Y me dice Susi al día siguiente, Mary, fue ayer el Zoom, se nos olvidó. Y yo no, me dice, bueno, pero le voy a preguntar a mi amiga, a ver si lo grabó. Entonces, nos manda Ale el video, y entonces ya regresando en México me lo manda, y lo veo, y eras tú platicando con Ale sobre los cuentos, y contaban cuentos, y yo decía, no, ¿qué es esto? Y estaban anunciando justo un taller que iban a dar en septiembre, un fin de semana. Dije, no, yo me tengo que apuntar, yo no sé, se imaginarán que con 3 niños, un esposo, pues es difícil apartar un fin de semana, ¿no? Como para, yo dije, yo muevo cielo, mar y tierra para ir. Y de último momento me inscribí, creo que 2 días antes. Y llegué y los escuché y te oía contar cuentos. Ese taller fue era el egoísmo y la cooperación, porque los talleres que se hacen, les cuento un poco para quien no esté familiarizado. Sí, por favor. Somos suertudos los mexicanos que vienen de España a darnos esta formación cada 2 o 3 meses o 4, o sea, digamos que como más o menos 3 o 4 veces al año, vienen por un fin de semana para dar los talleres de la formación en cuentoterapia. Y entonces cada módulo, por así decirlo, se da en un fin de semana, y este fin de semana tocó el tema del egoísmo y la cooperación. Y así he tomado otro que es sobre el abandono, y hay sobre las adicciones, y hay muchos otros que estoy esperando con mucha emoción tomar que no he tomado. Pero digamos que cada taller se toma un tema. Y es cuando yo fui y conocer todas estas personas que están en diferentes rubros, o sea, cada quien tiene sus vidas, pero todos teníamos en común el amor o el interés por los cuentos, ¿no? Yo llegué este domingo a mi casa y no podía dejar de hablar. Le decía a Jerry, es que no te puedes imaginar, le decía, era como ir a Disneyland para mí. O sea, puras personas lindas, con muchísima sabiduría. Además, muchas ya llevan muchos más cursos que yo, entonces yo aprendiendo muchísimo de ustedes. En esa ocasión te conocí a ti, y es que ver en vivo a Carmen contar un cuento, de verdad que es una cosa impresionante. Así que me encantó. Y así fue como llegué a la cuentoterapia. Muy bien. A Ale precisamente la vamos a tener el mes que viene. Porque, bueno, por problemas de fechas, ahí ya no podía esta vez, pero bueno, pues poquito a poco iremos teniendo a un montón de gente interesantísima que hay, ¿no? Porque como dices, el Grupo de México, como otros muchos, ¿no? Pero es especialmente bonito, ¿no? Sí, yo cuando voy me faltan horas para platicar con todos y conocer sus vidas, y quiero ir como esponja a absorber como que la sabiduría y los conocimientos de todos, ¿no? Sí. Y a ver, bueno, tú entras en esta formación, te gusta el tema de los cuentos, pero ¿esto tiene alguna aplicación a tu trabajo como asesora en crianza o con tus propios hijos o en tu propia vida? ¿Tiene alguna aplicación o qué? Pues mira, fíjate que voy a contestar una por una. ¿Sí? La respuesta para las 3 es sí, y voy a platicarles por qué. Para mí la cuentoterapia, cuando llegué, cuando entré en contacto con la cuentoterapia, fue como reconectarme con los cuentos, con esa María chiquita que vivía adentro de mí, pero porque claro que de niña, mis papás me contaban cuentos, mi abuelita me contaba cuentos, mi mamá cuando íbamos en el coche nos ponía unos cassettes en español de España, en castellano, que nos contaban, y entonces escuchábamos los cuentos, y hasta... Esto es algo que haces de forma inconsciente, pero claro que en el kinder, o sea, estás muy en contacto con la vida de los cuentos, hasta las pelis o las caricaturas que ves. Entonces fue como reconectarme con esa parte de mí, y eso fue una cosa deliciosa, primero que nada, ¿no? Y con mis niños, voy a empezar con mis niños, claro que increíble, porque yo soy fan de los cuentos, entonces cada viaje que hago, cada vez que me cruzo en una librería, les compro un cuento y se los leo en la noche, todas las noches leo cuentos, y es y además ahora desde que voy a la cuentoterapia con más gusto lo hago, ¿no? Es un momento especial en el que conecto con mis hijos de una forma muy especial. Entonces me pasaba que había cuentos que yo compraba
sí, el sitio de la construcción. Y era un cuento más informativo. Y con esos no se conecta de la misma forma. O sea, tienes el momento especial y así, pero entonces ahora, o por ejemplo, todo les leía yo en inglés, pero nuestro idioma, nosotros nos comunicamos en español. Mis hijos hablan muy bien inglés, pero entonces hasta eso, el empezarles a comprarnos cuentos en español, leerles en español, abrazarlos, escoger el cuento que a lo mejor siento que pueden necesitar, eso de verdad ha sido una cosa increíble. Y ahí les cuento 2 anécdotas. Bueno, la otra se la voy a contar para mi parte profesional. Para la parte personal, con Diego, mi niño del medio, un día, hay un cuento que una vez compré en una librería que me llamó la atención, o me lo recomendó creo que la que trabajaba ahí, que se llama el Niño Invisible. No es el de Invisible que ahora está muy de moda. Se llama El Niño Invisible. Y es de un niño que está así como pintado en blanco y negro, pero todo el cuento es de colores. Y entonces, conforme va avanzando la historia, te das cuenta que los niños no lo escogen para el equipo de fútbol, a la hora de hacer equipos para la clase de mate, nadie lo escoge. La Miss, pues casi ni le hace caso, porque hay otros tan ruidosos y escandalosos que pues casi ni se da cuenta de que existen, ¿no? Y entonces él ahí va todo gris por la vida, platican de las fiestas y pues él no sabe de qué están platicando porque él no lo invitan. Y ves de verdad la cara del niño con una tristeza profunda, hasta que llega un niño coreano nuevo, y entonces a la hora de lunch, que él siempre comía solo, pero entonces el coreano está con todos los demás y abre la comida y todos empiezan a burlar de la comida del coreano porque no la conocían. Y entonces, él, el niño invisible, que era muy bueno para dibujar, le deja un dibujo en el locker a este niño coreano y le pone, para mí tu comida se veía muy rica. Y entonces empiezan a hacer este pequeño lazo de amistad y el niño va adquiriendo color. Y gracias a la relación con este coreano, como que acaban haciéndose amiguito de otro y ya el niño acaba hasta con chapas, ¿no? Y cuando un día que se lo conté a mi niño, me dijo, mami, y se lo conté por azar, o sea, así como me dice, mami, yo a veces me siento como el niño invisible a la hora del recreo. Y gracias a que he tenido este trabajo y he ido conociendo, no me escandalicé. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién no te hace caso, no? Y entonces lo acompañé y le digo, sí, cuéntame, ¿por qué? Y entonces me contó que a veces él se sentaba a comer su lunch, pero como que él se sentaba a observar a los demás y fue un acompañamiento usando la historia del libro, hasta que un día me dijo, no, mami, ya no me siento como Justin en del cuento, ya no me siento invisible. Y fue increíble este proceso en donde él se identificó con el personaje y no nos tenemos que alarmar, ¿no? Yo lo veía que él tenía amigos que lo invitaban de vez en cuando, pero él se estaba sintiendo así por algún motivo y entonces como que lo pude acompañar en este proceso de que, ¿no? De que él sintiera cómo era sentirse invisible y cómo era sentirse no invisible, que eso es lo padre de los cuentos, que el niño y los adultos nos reflejamos en las historias con los personajes y esto habla al inconsciente. Entonces, por eso es tan interesante el proceso. Entonces, eso por el lado de mamá. Y me encanta que además me piden los niños el cuento, ¿no? Entonces a la hora de dormir, nos lees un cuento. Y antes la verdad es que era como ya, o sea, cuando estaban más chiquitos que yo estaba más cansada, no, ya vieron la tele, ya no es hora de cuento, ¿no? Y ahora claro que digo, claro que sí, voy a llorar o voy a extrañar el día que mis hijos no me pidan el cuento, así que aprovecho, es nuestro momento especial, a la noche. Y voy a tomar agua para lo que sigue. Sí. Y luego, en el lado profesional, claro que sí. En estas asesorías, de repente cuando yo veo, hay libros que son, digamos, ¿cómo se diría esto? Como que se pueden usar para cualquier padre, para cualquier situación, ¿no? O sea, aplican porque nos hablan al rol del padre o al rol de la madre, ¿no? Como uno que les traje para compartirles, que me encanta, que casi siempre se los leo a todos los papás que pasan por el proceso conmigo de asesoría, bueno, de coaching. Y hay veces que hay ciertas circunstancias que yo veo que aplican, ¿no? Que entonces les leo cuentos a los papás o a las mamás. A veces ellas mismas me dicen, ay, lo voy a comprar para leérselo a mi niño. Y entonces como que pueden trabajar esa circunstancia en casa directamente la mamá con el niño y eso a veces ayuda mucho. Por ejemplo, si van a entrar a un cole nuevo o si se van a ir a vivir. Ahora una amiga que estuvo en el coaching que quiero muchísimo se fue a vivir a Monterrey y le regalé el cuento de La vida sin Santi, que es la vida de una niña que se va a su mejor amigo a vivir fuera y entonces cómo explica la historia que aunque alguien se vaya y duela,
nunca va a perder ese lugar especial en el corazón, ¿no? O sea, entonces, como que esas historias acompañan muy bonito a los niños y a los padres en los procesos que vivimos. Así que claro que lo uso. Incluso alguna vez mi amiga de la fundación también me invitó y les dio un taller a las maestras, una capacitación, y usé puros cuentos, ¿no? Hay un cuento que habla sobre un dinosaurio que se come a los compañeros y hasta que el pececito le muerde el dedo, se da cuenta que se siente horrible que te coman. Y entonces para los niños que muerden, ¿no? Ayuda. Otro cuento de una señora que se vuelve muy gruñona porque al final no tuvo infancia, la trataban como adulto de niña. Entonces, pues claro, estar adulto era una gruñona hasta que reconecta con el ser niño. Entonces, como que nos ayuda a ver esta vida con un poquito más de curiosidad y de ver un poquito más allá del comportamiento. Y el niño que está siendo gruñón y molestón y maleducado ante los ojos de los padres, nos está tratando de decir algo. Y los cuentos a veces es ese puente para poder comunicarnos con ellos. ¿Y tus, o sea, los papás y mamás que te vienen a tus cursos, aceptan bien el tema de los cuentos? ¿O qué pasa? Al principio dice, ¿qué me estás contando a mí ahora? No, sí les gusta. Fíjate que con cada uno veo cuándo sacarlo, ¿no? O sea, según los veo, a veces desde la primera sesión se los saco, o a veces como que voy tentando aguas, pero la verdad es que sí hay o sea, he encontrado apertura. En ningún caso me han dicho, ay no, ¿qué me estás contando? Y por ejemplo, con las maestras cuando fui, me dijeron, ay, qué padre, qué bonito un curso con cuentos, porque luego son muy aburridos cuando nos vienen a platicar como pura teoría. Entonces, como que también es una forma de conectar de una forma más, no sé, natural, porque los cuentos son muy naturales desde que nacemos, no sé. Sí. ¿Utilizas solamente álbumes ilustrados o alguna vez has utilizado algún cuento de la tradición oral? Principalmente álbumes ilustrados, que hay un cuento de la tradición oral que se los voy a compartir si quieren, es muy cortito y hace poco lo conocí porque hice una certificación, bueno, estoy en eso, sobre el eneagrama y el que nos lo dio lo compartió y me pareció súper bonita. Es de Nasruddin, que tú debes de estar muy familiarizada con Nasruddin, seguramente te lo sabes mejor que yo, pero Nasruddin tenía, a ver si me voy a acordar bien del cuento, pero creo que tenía un ayudante, alguien que trabajaba para él, que había empezado desde bufón y poco a poco fue subiendo porque era un gran as en el equipo del rey, ¿no? Hasta que llegó a ser la mano derecha del rey. Y ya no me voy a acordar también de la historia. El de la paloma, ¿te lo sabes? El águila. Porque ahora mismo no estoy perdida. Ok. Léanlo, ustedes búsquenlo, porque, o sea, quiero dar la cosa que a lo mejor no me acuerdo perfectamente de la historia, pero les voy a platicar el punto importante. O sea, si tengo una desviación de memoria, pido disculpas. Pero bueno, el chiste es que de repente ven llegar un águila al palacio, ¿no? Y esta persona dice, no, pero ellos nunca habían visto un águila, ¿no? Porque por ahí solo había palomas. Y entonces dicen, no, pero ¿qué es eso? ¡Qué rara paloma! Y entonces al águila le hacen convivir, o sea, volverse paloma, le cortan el pico, le cortan las alas para que parezca paloma, le hacen comer lo que comen las palomas y entonces lo vuelven paloma, ¿no? Y porque eso era lo que ellos conocían. Exacto, entonces es un poco esta invitación bueno, o sea, a que a nosotros nos van a llegar como padres, como maestros, nos van a llegar palomas, flamingos, colibrís, pericos, ¿no? Y a veces estamos acostumbrados, pues nada más a criar pollitos o a criar palomas, ¿no? O a criar águilas a lo mejor. Y entonces, como respetar esa individualidad de cada persona que se nos presente. Entonces, pero principalmente, Carmen, como verán, lo que uso son álbumes ilustrados. Muy bien. Estupendo. ¿Y ha habido algún cuento que te haya resultado mejor que otros o que te haya dado un especial, que haya sido especial, dijéramos, en tu trayectoria o bien con tus hijos o bien en tu profesión? Pues mira, este que les traje, que se llama Estoy contigo en español y en inglés se llama The Rabbit Listen, me encanta. Como que le tengo un cariño especial porque creo, quizá por mi personalidad también,
o como padres, yo creo, ya lo van a ver, pero muchas veces queremos dar una solución rápida, ¿no? O sea, el niño se cae y rápido, no, compramos otro helado. Y yo soy muy pronta a eso, ¿no? O sea, como que como adultos toleramos muy poco a veces la incomodidad de los sentimientos. Y este ha sido un trabajo que para mí, en la formación que tuve como coach de crianza, te diría que lo más transformador fue justo entrar en contacto con mis emociones y entenderlas de una forma, más bien escucharlas, sentirlas y entonces ver qué venían a decirme. Porque entonces, una vez que pude hacer eso conmigo, para mí fue mucho más fácil tolerar las emociones de mis hijos. Y con los padres que llegan a mí, te diría que eso también muchas veces es parte como de lo más transformador, porque con los niños tienen tantas emociones, tanto tiempo, todo el tiempo, y tan fuera de como su parte que los regula, su parte racional no está todavía formada. Ellos actúan muchísimo desde el instinto y desde la emoción al máximo. Y entonces los berrinches y los dramas y el enojo y tan desproporcionado es casi insoportable para nosotros los padres, porque no sabemos ni qué estamos sintiendo. Y cuando el niño siente tanto, yo lo siento al doble. Entonces, es tan insoportable que lo primero que quiero es ponerle la tapa al Oye Express y que deje de, o sea, para que no vaya a explotar, ¿no? Y entonces, un poco, ya verán el cuento, la historia, pero un poco es como esta invitación a acompañar a los niños desde lo que necesitan, a su ritmo, con espacio. Y creo que eso va muy de la mano con lo que acompaño a los padres en el día a día. Entonces, para mí este cuento es muy especial. ¿Este se lo has contado a tus niños también? Sí. ¿Cómo lo han recibido? Les encanta. ¿Sí? Sí, les gusta mucho. Que cada uno también tiene su favorito y es chistoso, por épocas tienen sus propios favoritos, ¿no? A veces me piden más el de la brujita, a veces me piden más, como que depende. Ahora, mis dos grandes, fíjense que esto también está padre de platicarles, mis dos grandes están de campamento ahora y el proceso de acompañarlos para prepararlos, sobre todo al de en medio, a Diego, que no se había ido nunca de campamento y pues estaba más nervioso, le fui contando el cuento del hilo invisible, ¿no? Le fui contando el cuento de Estoy contigo, de que es un mapachito que va a entrar al cole y entonces la mamá le da besitos en la mano para que se los guarde. Y entonces, y él solito, o sea, ya que lo estaba dejando, que estaba muy nervioso un día antes, algo le dije de que, sí, acuérdate que cualquier cosa, aquí tienes el hilito, que le mandé un peluchito con unos hilitos para que en la noche los pudiera usar si quería. Y me dice, y tengo mis besitos de la mano también, mamá. O sea, yo ya no me acordaba porque se lo había dicho hace unos días y él se acordó. Entonces, estas son herramientas que les vamos dando a los niños y de verdad es increíble porque los podemos acompañar, ¿no? Y ahí parece, le leí el del hilo invisible y a las 2 noches me lo volvió a pedir, ¿no? O esto de los cuentos también se puede usar inventando cuentos, ¿no? Claro. Cuando después de la pandemia mis hijos estaban pues nerviosos, después de 2 años de estar en tu casa con tu mamá, ¿no? Aprendiendo desde ahí, de repente ir otra vez al colegio, camión con todos los compañeros, con el virus, puede llegar a ser un poco aterrador, ¿no? Sobre todo para un niño que pueda ser más sensible. Y entonces les inventé un cuento de una lagartija, y entonces que pasaba el señor iguana por ellos en el camión, y entonces lagartijín no quería ir y se quería quedar con su mamá, y entonces la mamá le promete que le promete que en el mismo lugar en donde ella lo deja en el camión, en el mismo lugar lo va a estar esperando. Y entonces lagartijín le pregunta, ¿pero te vas a quedar todo el día? Todo el día aquí estaré, ¿no? Y entonces cuando regresa le pregunta la mamá que cuál fue su momento favorito del día, y entonces lagartijín le contesta que cuando le preguntaron que cuál había sido su momento favorito en las vacaciones o algo así, y entonces con eso lo fui preparando para entrar en agosto a clase. En diciembre, otra vez periodo vacacional, nos vamos de vacaciones, y 3 días antes de volver, que volvíamos y luego entraban a clases, ¿me puedes contar el cuento de lagartijín? Entonces, no se los había contado en 6 meses, Carmen. Y me di cuenta del poder de esto. O sea, él me lo estaba pidiendo porque lo necesitaba escuchar para agarrar esa seguridad, ¿no? Qué bien, qué padre, como decís, qué padre. Estupendo. Bueno, pues cuéntanoslo, ¿no? Porque yo creo que también a todos los que están aquí escuchando
les apetecerá, ¿no? El cuento es una maravilla, es preciosísimo y seguro que con el amor que le pones va a resultar maravilloso. Y lo que he aprendido de ti, Carmen, hay un cuento que aprendí de ti, el ¿Sí? del oso y el pato, que como te escuché contarlo, se los cuento a mis niños como tú, hasta con acento español y todo. No, bueno, les encanta, pero porque aprendí de la mejor, así que espero no quedar mal. ¿Eh? Pues aquí está en inglés, pero yo se los voy a contar en español. Se llama Estoy contigo. Me dicen si no lo veo. Taylor estaba decidido a construir algo increíble, algo especial, algo maravilloso. Taylor estaba tan orgulloso hasta que de pronto, de la nada, algo llegó y las cosas se cayeron, así como si nada. La gallina fue la primera en darse cuenta. Es que se acercó. ¿Qué pasó aquí? Vamos a solucionarlo. Ven, cuéntame qué pasó, Taylor. Dime, ¿qué ha pasado? Pero Taylor no tenía ganas de hablar. Así que la gallina se fue. El siguiente en llegar fue el oso. Pero qué horrible, debes de estar muy enojado, qué cosa tan tremenda. Grita, vamos, grita fuerte. Pero Taylor no tenía ganas de gritar, así que el oso también se fue. El elefante sabía perfectamente qué hacer. Oh, yo sé perfecto cómo arreglarlo. Solo tienes que recordar muy bien dónde iba esta pieza. Pero Taylor no tenía ganas de recordar. Así que el elefante también se fue. La siguiente que llegó fue la hiena. Lo único que tenemos que hacer es morirnos de la risa. El avestruz le dijo, no, ya sé, mete tu cabeza abajo de la tierra y así todo pasará. El canguro, junto con su bebé, dijo, vamos, hay que recoger todo y así se nos va a olvidar. Y la serpiente le dijo que deberían de hacer un plan para ir a destruir las cosas de los demás. Pero Taylor no tenía ganas de hacer nada de lo que les decía. Así que todos, como llegaron, se fueron. Hasta que Taylor quedó solito. En el silencio, Taylor no se dio cuenta de que llegó un pequeño conejito que poquito a poquito, calladito, se fue a poner a un lado de él. Hasta que Taylor sintió el pequeño calor de un cuerpecito junto a él. Juntos se quedaron en silencio hasta que Taylor le dijo, por favor, quédate conmigo. El conejo lo escuchó. El conejo escuchó los planes de Taylor. Lo escuchó gritar. Lo escuchó recordar y lo escuchó reír. También escuchó sus ganas de esconderse y de no saber nada del mundo, de poner todo en una caja y recogerlo. Y escuchó también sus ganas que tenía de destruir las cosas de los demás. Durante todo ese tiempo, el conejo nunca se fue. Y cuando fue el momento correcto, el conejo escuchó los planes de Taylor de volverlo a construir. Iba a ser algo maravilloso.
y colorín colorado, este cuento se acaba. Precioso, precioso. La verdad es que este cuento se puede utilizar para muchísimas cosas, pero sobre todo pues para dar el tiempo necesario a cada uno, ¿no? Porque todos los consejos están bien y de hecho luego Taylor aprovechó todos esos consejos que le habían dado, pero cuando se sentía preparado para ello. Y lo importante que es el poder respetar eso en los demás, ¿no? Tanto en la crianza como en cualquier aspecto de la vida, con cualquier persona, sean pequeños o grandes, ¿no? Así que es un cuento fabuloso. Nosotros ahí le tenemos también en Cuentoterapia muchísima, muchísima estima. Bueno, María, y si tú tuvieras que recomendar la formación de cuentoterapia a alguien, ¿qué es lo que les dirías? Que no lo piensen dos veces. Yo sé que es difícil cuando alguien me dice, ay, está increíble, y les cuento, ay, no, en fin de semana, qué difícil. Pero fíjate que para mí, incluso eso, el darme el tiempo de decir, es que este fin de semana es para mí, que claro que conlleva un esfuerzo y le agradezco muchísimo a Gerardo que me ponga el hombro y que me ayude con los niños, ¿no? Pero el darme el espacio para mí me ha dado también como esa seguridad y esa, como que las madres siempre nos ponemos hasta el final, generalmente, ¿no? Y entonces como que también decir, esto es importante para mí, ¿no? Y entre semana quizá a veces es más difícil, o bueno, no es que sea más difícil, pero ustedes vienen el fin de semana y es una fecha inamovible. Y si yo no tomo esa formación, me tengo que esperar quizás 5 años para que se vuelva a dar. Entonces como que he intentado no perdérmelo y hasta ahora lo he logrado. Esperemos que así siga siendo, ¿no? Entonces les diría que de verdad es algo mágico y no necesariamente lo tienes que usar, tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Pero no necesariamente lo tienes que usar en tu vida profesional o en tu rol profesional para que esto valga la pena. O sea, simplemente la experiencia, porque esa es la palabra, la experiencia de estar esas horas con las dinámicas, porque no solamente Carmen va y nos cuenta cuentos, ¿no? Es un taller que además de un nivel súper profesional, en el que al final te entregan un dossier, que es un documento con toda la bibliografía, con los cuentos, con el sustento como académico que respalda. Entonces a mí me ha servido también como para irme atrás, ¿no? De repente, a ver, esta persona está pasando por esto. ¿Qué era de las adicciones? Y entonces regreso y busco y ahí encuentro a lo mejor un cuento o la bibliografía de algún libro o de algún video, ¿no? O sea, como que son muchos recursos para la vida que te pueden servir para ahorita, te pueden servir para después. Y si tienes hijos, no lo dudes 2 veces. O sea, no naces sabiendo contar. Como dices tú, ¿no? Aprendes contando. ¿Cómo dice? A contar se aprende contando. Se aprende contando. Uh-huh. Y luego dan talleres ahí. Alguna vez me quedé un poquito más un taller que nos diste como para contar cuentos, ¿no? De cuentacuentos. Y entonces ha sido algo increíble. O sea, que a mí me ha encantado. Así que les digo que no lo duden. Y si están en el ramo de la psicología, de la educación, en alguna fundación, si están en contacto con niños, pero es que es un must. O sea, van a ver que es la cosa más mágica. Y cada centavo que vale, lo vale multiplicado por 5. Uh-huh. Yo creo que también, bueno, para mí el motor, el inicial de todo, es que trabaja en nosotros, ¿no? Trabaja en cada persona que está recibiendo la formación y es como un punto de autoconocimiento, de conocerte a ti a través de todos los talleres. Y eso, yo creo que cuando tú lo estás experimentando en ti mismo, en ti misma, eso es mucho más fácil trasladarlo pues, a tus alumnos, a tus pacientes, a tus hijos o a tus compañeros de vida, no sea, ya sea tu esposo, tu esposa o tus compañeros de trabajo, ¿no? Justo, Carmen, qué bueno que tocas ese punto, porque cuando trabajamos con el cuento de la tradición oral, si no me equivoco, de Juan y el oso, uh-huh. No sé si fue para el de egoísmo y cooperación o para el de adicciones, eso no lo recuerdo bien, pero a la hora que lo hicimos, nos lo contaste el sábado en la noche y el domingo íbamos a trabajar con él, ¿no? Y entonces me acuerdo que nos dijiste, antes de irnos, que nada más cada quien dijera qué parte de la historia era la que más le había llamado la atención. Y muy interesante porque yo pensaría que a todos nos hubiera llamado por lo menos 1 o 2 cosas a todos, ¿no? Y generalmente, o sea, si éramos 25 en el cuarto, quizás se repitió 1 o 2 veces, pero la mayoría había dicho algo diferente, ¿no?
Y en ese momento, al día siguiente, interpretamos el cuento y vimos, porque usamos los símbolos, ¿no? Y entonces ves qué significa cada cosa, y el hecho de que el personaje tome una espada significa algo, y si el personaje es un oso también significa algo, y si va al bosque significa algo, ¿no? Todo tiene su significado en donde la historia hace un sentido, ¿no? Que le habla al inconsciente. Y entonces, cuando interpretamos la parte que a mí me había llamado la atención, dije, no puede ser claro, porque por lo que yo estoy viviendo, pero no me había dado cuenta que eso para mí en ese momento estaba siendo como que tan significativo, hasta que fue ese momento. Entonces, sí, sin duda es una herramienta de autoconocimiento muy original, ¿no? O sea, porque no es como ir al psicólogo o a algún otro curso más tradicional, pero sin duda es una gran herramienta para este autoconocimiento y este proceso de crecimiento, de desarrollo personal, ¿no? Claro. A mí la parte del análisis simbólico del cuento tradicional que se trabaja en cada taller me parece absolutamente alucinante, porque es eso, para cada persona va a decir algo en concreto, por eso es la polisemia, ¿no? de todos estos cuentos. Y yo que al principio no trabajaba tanto con el cuento tradicional, pero cada vez le estoy pillando como más el truquillo y me gustan, porque los cuentos de los álbumes ilustrados la verdad es que son muy agradecidos y hay algunas maravillas, ¿no? Y el cuento tradicional requiere más tiempo, puesto que es más largo, porque luego precisas un análisis que no todo el mundo tiene que conocer ese análisis, pero los profesionales, los que estamos, dijéramos, estudiando esto, que sí, que trabajamos con ese análisis simbólico, luego es muy fácil. Luego, cuando tú preguntas a quien está escuchándote qué parte del cuento es el que te ha impactado más, ya sea porque te ha sorprendido para bien o para mal, y entonces puedes saber bien dónde está esa persona. Y como coach o como psicólogo, como psiquiatra o como simplemente terapeuta, puedes incidir en eso que inconscientemente te está diciendo. Así que me parece una maravilla. Sí, me falta estudiar más para poder llegar a esos niveles, pero bueno, por lo pronto pianito, feliz. Y ahorita que decías eso, algo que también me ha gustado mucho y que eso tú me lo has transmitido, la importancia, o sea, los cuentos era la forma en la que se daban las enseñanzas a los niños, a través de muchísimos siglos. Entonces, por eso el lobo, ¿no? Esta criatura del lobo que a lo mejor alertaba a las niñas del peligro, ¿no? O sea, entonces, bueno, a las niñas y a los niños. Y entonces lo importante también como de no esconder esta parte a la que ahora nos da miedo a los niños de que no se vaya a asustar porque sale un monstruo, ¿no? O sea, entonces, claro, no les vamos a contar una historia de terror al niño que se muere de miedo, pero el hablarle de Caperucita Roja y que el lobo es malo, de los 3 cochinitos, al final del día hay una enseñanza, que yo esto no lo sabía, seguramente lo aprendí de chica sin haber estado consciente, ¿no? Hasta que caí en esta formación y que también ha sido algo muy interesante. Claro, porque ahora hay como mucho buenismo, ¿no? Y en este buenismo es todo como que se han de endulzar los personajes que son así como más malos, entre comillas, ¿no? Que malo no hay nada, simplemente que te aporta una enseñanza. Claro, nosotros recuperamos el cuento de la tradición oral con toda su crudeza. Y eso ahora está como muy denostado, no es políticamente correcto, pero es absolutamente necesario, porque si no, no le estamos enseñando que existen peligros, porque la vida es dura, y si se lo endulzamos tanto, no le vamos a enseñar a ser, primeramente a alertarle de los peligros que puedan tener, y a poder ser lo suficientemente autónomo e independiente para poderlo abordar. Porque si se lo solucionamos todo y se lo ponemos todo como muy edulcorado, luego no va a poder reaccionar. Nosotros siempre decimos que los cuentos nos preparan en un ambiente que es protegido de peligros que pueden suceder en la vida. Y es que es así, en la vida nos están sucediendo cosas malas, pero cuando eso lo han vivido, ese miedo lo han vivido en un entorno protegido, se adquieren como herramientas para luego en la vida real poderlas afrontar. Entonces, toda esta nueva New Age que hay de hacer a los personajes, a los lobos, a los ogros, vegetarianos y buenos y que se van a tomar el té contigo, pues en realidad no les estamos haciendo un flaco favor con ello, ¿no? Sí. Y no es cuestión de ir
haciendo cuentos terroríficos. No, 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 porque además si nosotros contamos el cuento tal cual está, no hace falta. El niño lo va a entender. Y no solamente los niños, también los adultos. Lo que pasa es que como a finales del siglo XVIII, XIX, todo el siglo XIX, se empezaron a quitar de los cuentos esos elementos más sexuales, más escabrosos, para adaptarlos al lenguaje infantil. Parece que ahora todos los cuentos son para niños, pero no es así. El cuento se contaba al público en general, y ya fueran adultos, ya fueran ancianos, ya fueran jóvenes. Y en realidad el cuento está más destinado casi a la adolescencia, que son los periodos de transición, que es donde, sobre todo el cuento de la tradición oral, ¿no? Que es el que preparaba a esos jóvenes incipientes para la vida adulta. Y ahora precisamente es a los adolescentes a los que más olvidados tenemos en este terreno. Tampoco porque ellos quieran escuchar cuentos, porque les tenemos metidos tan en la cabeza de que los cuentos son para niños, que ellos dicen, no, yo no soy un niño, ¿qué me vas a contar, no? Y es volver a, yo creo que tenemos que volver a aprender a escuchar los cuentos de la tradición oral, porque se nos ha olvidado cómo escucharlos. Los escuchamos con la mente, los escuchamos con la razón, y los cuentos de la tradición oral no se pueden escuchar razonando lo que dicen, porque pertenecen al mundo de la mágica, del simbolismo, y entonces cualquier cosa que intente racionalizarlo ya es como cargarnos el mensaje que hay. Pero bueno, yo cada vez abogo más por ese tipo de cuentos, porque me parecen muy, muy bonitos. Sí, y fíjate, aquí en México hay mucho, ¿no? De que a los niños, de que ya duérmete, que si no viene el coco y te va a comer, ¿no? Y entonces, claro, eso sí asusta al niño, pero el que el coco se coma el cochinito en el cuento, simplemente siento el miedo, pero yo estoy a salvo porque estoy con mamá en las piernas que me está contando un cuento, ¿no? O estoy en mi entorno protegido. El que está en peligro es el cochinito, y lo logro sentir para el día que lo sientas saber qué hacer, ¿no? O sea, pero entonces es mejor usar los cuentos para eso, que estar amenazando a los niños con castigos que además la mitad ni cumplimos, ¿no? Entonces es una herramienta muy poderosa. Claro, y sobre todo porque cuando los adultos lo que hacemos es utilizar personajes de los cuentos para amedrentarlos, estamos haciendo también un flaco favor, porque les estamos induciendo miedos que en realidad no existen. O sea, una cosa es prevenir y otra cosa es amenazar con que ese personaje vaya a abordar en la vida real para llevárselos. Pero bueno, todo es un aprendizaje que tenemos que hacer, y que precisamente nosotros también en los talleres también hacemos un poco de labor no sé cómo lo has llamado tú, de crianza consciente, pero es como de educación consciente, ¿no? De no solamente aprovechar la sabiduría de los cuentos y saber escoger el cuento adecuado a cada situación, sino también con toda esa teoría, pues no inducir a los miedos, no saber cómo ser pacientes, saber cómo tratarlos, porque detrás de cada taller, como tú bien decías antes, hay una teoría que lo sustenta y que está como muy estructurada para cada uno de los temas, ¿no? Porque la gente que a lo mejor no conoce un poquito esto, cada uno de nuestros talleres está enfocado en una temática concreta. ¿El de septiembre en qué va a ser? Para que aprovechemos para que a ver si alguien se suma. El de septiembre es un taller preciosísimo que trata sobre el orgullo y la vergüenza, el equilibrio del amor propio. Porque hay muchas veces que eso lo tenemos desequilibrado. Hay muchas vergüenzas que sentimos que nos invalidan o nos limitan, y nos vamos al lado opuesto, nos vamos al orgullo. Entonces, un exceso de orgullo y un exceso de vergüenza nos llevan a límites que no nos están ayudando en la vida, y tenemos que equilibrarlos. Y en ese equilibrio de encontrar el amor propio, de encontrar esa autoestima necesaria para poder conseguir las cosas en la vida. Entonces es un taller muy bonito ahora no recuerdo exactamente en qué fecha lo vamos a hacer, pero me parece que es sobre el 23 y 24 de septiembre. Yo lo tengo en mi Sí, efectivamente, 23 y 24 de septiembre, todavía nos quedan plazas libres. Y vienes tú a darlo, ¿verdad? Ese vengo yo a darlo.
¿Sí? No se pierdan la oportunidad de conocer a Carmen y escucharla, contar cuentos y aprender de ella de primera mano. De verdad, es una experiencia única. Sí, toda la gente que quiera pues puede contactar con nosotros pues a través de este Instagram, que tienen los datos en la bio, o a través del Facebook en ese caso, o bien con la página de EIDEP, www.eidep.com, o la página directa de cuentoterapia.com, que es la página oficial donde no solamente encontrarán los que están en México, sino los que se hacen en cualquier lugar. Claro, para quien esté en España o en Colombia, también por allá. En España, en Colombia o en otras ciudades donde podamos, en otros países donde podamos estar abriendo mercado de la cuentoterapia. Pues nada, María, ha sido un auténtico placer. Bueno, quien quiera venirse a algún taller, simplemente porque no hace falta estar en todo, sino a veces pues simplemente vienen a uno a ver qué les parece, cómo van, pues encantadísimos, ¿no? Luego en octubre, a finales de octubre, tendremos también a Lorenzo, que viene a dar un taller también súper especial, que es vivencial y que va a ser también una maravilla. Y luego ya pues programar toda esperemos, ¿no? la nueva programación para el año que viene, y que se vayan incorporando pues otra gente, ¿no? María, si hay alguien que quiere asesoramiento de lo que tú estás haciendo de crianza afectiva, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo? Generalmente a través de la página de Instagram, te diría que lo más fácil, o de mi página de internet. La de internet es www.capullo.parenting.com, y en Instagram, digo aquí si me están viendo es muy fácil acceder, pero es capullo-parenting. Así que por ahí feliz. Muy bien, luego dejaremos eso, lo pondremos también en los comentarios por si alguien quiere contactar contigo. Gracias, Carmen. O quiere venir a alguno de los talleres. Bueno, María, ha sido un auténtico placer, me encanta. Yo estoy aprendiendo muchísimo con todas estas entrevistas, me parecen apasionantes. Todos vuestros testimonios enriquecen de una forma espectacular, o sea que estoy encantada de haber abierto estos nuevos Instagram Live, Facebook Live, o que es en directo pero que luego se pueden ver en diferido. Claro. Y que realmente nos abren a mundos, no solamente el de la cuentoterapia, sino vuestros micromundos, microcosmos, que son también súper interesantes. Y invitarles pues a finales de agosto, que tendremos a Alejandra Jiménez, que es la que dirige el centro, mi centro en Ciudad de México, que es la cuna oficial de la cuentoterapia allí, que es donde nosotros tenemos ubicadas prácticamente todos nuestros talleres. Y es una buenaza, no se la pueden perder. Maravillosa. Y todos los que vengan luego, naturalmente. Así que, María... Mil gracias, Carmen. Un gusto. Nos vemos en septiembre por acá. Claro que sí.